Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a Gaby Rendón. Bienvenida. Hola Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos escuchan. Un placer estar acá con No, vos. gracias a vos. La verdad que para mí es un enorme gusto que nos acompañes. Gaby es psicóloga laboral, coach ejecutiva, tiene un montón de experiencia y recorrido, es especialista en outplacement y en executive search, así que la verdad que vamos a tratar de hacer tiempo como para que entre todo lo que queremos Mucho preguntarte. para hablar. Exactamente. Lo primero que capaz se nos ocurre en general cuando hablamos, ¿no?, de lo que es búsquedas laborales o carrera, es preguntarte generalmente cuál es el principal disparador, ¿no?, que ves que lleva a la gente a empezar a pensar en ese cambio en la carrera. Bien. En general suele haber más que un motivo, una combinación, podemos decir. En general lo que va variando es el disparador, pero básicamente tiene que ver con sentir que lo que estoy recibiendo ya no, digamos, no es equitativo en relación a lo que estoy dando en ese trabajo. Puede ser que esto sea desde el punto de vista económico, puede ser que sea desde el punto de vista del sentido, de la motivación, del disfrute, del compromiso. Pueden haber distintas variables, pero es cuando se rompe este equilibrio, esta reciprocidad entre lo que doy y lo que recibo. Podemos poner, por ejemplo, un caso muy puntual, es cuando estoy en un entorno quizás de una cultura muy tóxica o un jefe tóxico. En ese caso quizás no se trata tanto de este desbalance, sino de un factor externo que hace que yo llegue como a un límite en donde digo, esto ya no lo puedo seguir sosteniendo y eso me empuja a querer buscar un cambio. En otros casos aparecen a veces una desalineación con los valores de la compañía que quizás en determinado momento no es que cambien, pero quizás pasa muchas veces que hay un cambio en la estrategia, en un cambio cultural fuerte en la compañía y de pronto venía sintiéndome identificado y ya no me siento tan identificado con la nueva cultura, con los nuevos objetivos de negocio, ese puede ser otro disparador. Y muchas veces simplemente tiene que ver con situaciones vitales, personales, puede ser la típica crisis de los 40, de los 50, la maternidad, la paternidad, divorcios, un sinfín de situaciones personales que muchas veces hacen que también algo de todo eso empiece como a entrar en conflicto con mi trabajo, también el tema de las condiciones, la modalidad laboral, la flexibilidad, en fin, hay un sinfín de factores, pero básicamente tiene que ver con esta ruptura de ese equilibrio entre lo que doy, lo que recibo y sentirme representado y alineado con ese rol, esa identidad laboral que estoy sosteniendo en este momento, ¿no? Está buenísimo lo que trae eso, se habla mucho generalmente del propósito, ¿no?, de estar alineado con esta idea de lo que estoy haciendo, cómo estoy impactando, pero a veces los cambios y estas reinvenciones no se dan solamente por, no sé, encontrar lo que te hace feliz o lo que realmente sabes que haces mejor y puedes impactar, sino también a veces se da por necesidad, puede ser dinero, bueno, mencionaste otras condiciones. ¿Qué diferencias hay entre un proceso como de reconversión cuando viene por el lado del propósito o cuando viene por el lado de la necesidad? Bien, bueno, es una re linda pregunta, una hermosa pregunta, porque hay muchas diferencias. En ambos casos se termina derivando en lo mismo, en un proceso de transformación, de transición o de reinvención. Cuando el punto de partida es la necesidad ya sea de percibir un salario mayor, de huir de una cultura o de un jefe tóxico, o de pronto de trabajar en una compañía que tenga una modalidad laboral más flexible, por ejemplo, hay una especie de urgencia en resolver esas situaciones. Ya no aguanto más, tengo que resolverlo muy pronto, entonces las personas llegan con necesidad de resolver, con ansiedad, con apuro. No me da lo mismo que sea hoy o en 6 meses o en un año, ¿sí? En cambio, cuando el disparador tiene que ver con un tema de propósito, ahí no suele haber una necesidad de urgencia, sino algo que me impulsa desde adentro. No es tanto un factor externo, el disparador, sino algo más interno que hace que yo quiera ir en busca de un rol que me represente más. Y en esos casos, por lo general, se hace un trabajo mucho más profundo de autoconocimiento, de redescubrimiento y poder poner en valor de una forma más acorde a quién soy hoy. Y es un trabajo más estratégico el que se hace y más profundo. En cambio, cuando el disparador es la necesidad, por lo general estamos hablando de procesos que son más tácticos, más de corto plazo, más herramientales.
Yo me imagino que hoy en día, con tanto movimiento, ¿no?, que hay respecto de lo que es la tecnología, la inteligencia artificial, que está, y un contexto que de aceleración que generalmente, Sí. ¿no?, lleva a todos a estar muy, muy atentos a lo que está pasando. ¿Cómo se redefine la empleabilidad? O sea, ¿de qué manera podemos mantener esa empleabilidad en nosotros? ¿Cómo trabajamos esa idea? Bien, me gusta pensar la empleabilidad ya previamente, te diría, a toda la aceleración y la irrupción de la inteligencia artificial. Ya previamente a eso, uno podría, y es recomendable pensar la empleabilidad en sentido amplio, no simplemente como, bueno, puedo conseguir un empleo o no, qué tan rápido puedo conseguir un empleo, sino como un concepto más amplio que hable de qué tan atractivo y elegible soy, ya sea por compañías que estén interesadas en contratarme como colaborador o bien por clientes. Entonces se trata de esto, de ser atractivo, estar vigente y ser valorado y valioso, valiosa en el mercado, independientemente del formato laboral que uno elija. Este concepto de empleabilidad tiene 3 patas fundamentales. Esto es, digamos, ya previo a la IA. Vamos a ver cómo esto se vino como a modificar un poquito más. Estas 3 patas son las habilidades técnicas, las habilidades blandas y las habilidades sociales. Cuando hablamos de habilidades técnicas, básicamente tiene que ver con mi formación, mi título de grado, un posgrado, MBA, especializaciones y todos aquellos estudios que voy haciendo permanentemente año a año para no quedar atrás desde lo técnico en relación a mi especialidad. Por otro lado, las habilidades blandas que tienen que ver con la capacidad de comunicarme efectivamente, de entablar vínculos productivos, armónicos, de liderar, de negociar. Bueno, todas las habilidades que en recursos humanos llamamos soft o blandas, que sabemos que son súper importantes, también forma parte de la empleabilidad. Y es algo que por lo general muchas veces se lo descuida también. Y la tercera suele ser en general la que más se descuida de todas. Y tiene que ver con la capacidad de ir incrementando año a año y nutriendo mi capital social, con quienes me relaciono. Suele suceder mucho que las personas cuando entramos en una compañía, sobre todo de quienes están muchos años, terminan, digamos, quedando como en un entorno bastante restringido de ese micromundo y se desconectan muchísimo del entorno, del mercado, qué está pasando fuera, qué pasa en otras compañías. Y empezar a conectar también con personas de valor, que puedan nutrirme y que puedan abrirme puertas el día de mañana. Entonces, esta tercer pata, que es la pata de estas habilidades sociales, es la más crítica. Llevando todo esto que estamos haciendo como un repaso de empleabilidad en general, previo a todo este gran momento que estamos pasando de esta transformación tan acelerada en el mercado, en el mundo y en el mercado laboral también, tenemos que sumar o remarcar una habilidad que es clave, que tiene que ver con desarrollar, por un lado, la flexibilidad, la mentalidad de crecimiento, la adaptabilidad, la resiliencia, el poder trabajar mucho en mi mundo de creencias, en cambiar mi mentalidad, en aumentar lo que una de mis mentoras llama, que me encanta este concepto de aumentar el ancho de banda emocional, para poder construir, crear, ser líder realmente, de diseñar mi propia carrera y no quedarme a merced de los cambios de mercado, ¿no? Bueno, escuchamos mucho, en general todos lo escuchamos, estamos en entornos cada vez más desafiantes. Quienes vivimos aquí en Argentina estamos súper acostumbrados a las crisis. Entonces es difícil no caer en este discurso de uy, qué difícil que está todo, no, está todo mal, no hay búsquedas, no hay trabajo, es muy difícil. No estoy proponiendo que neguemos la realidad, sino que no nos paremos en ese discurso y que empecemos a construir desde lo que sí. Y mientras en aquellos lugares en donde otros ven límites, que nosotros podamos poner el foco en dónde están las posibilidades. Y desde ahí empezar a reconvertirme y incorporar los skills que me falten. Pueden ser técnicos en muchos casos, en otros casos habrá una habilidad específica, podrá ser oratoria, negociación, etc. Y en muchos otros casos pasa por desarrollar mi networking, mi marca profesional, poder trabajar en mi sistema de creencias. Eso me puede llevar tal vez, por ejemplo, a iniciar un proceso de coaching o retomar un proceso terapéutico, trabajar también en mi mundo interno. No todo es herramental y hacia afuera, es un doble juego entre el adentro y el afuera, lo que va a hacer que me transforme en una persona cada vez más valiosa y por ende más atractiva para el mercado. ¿Sí? No sé si respondí un poco No, a la... totalmente, no, y me gustaría profundizar un poquito alrededor de un concepto que comentaste, que es de marca profesional, bueno, Sí. marca personal.
¿De qué manera impacta esto, ¿no? En un proceso de búsqueda o de salir al mercado, ¿no? Y por otro lado, ¿qué barreras ves que la gente tiene a veces para usar la marca personal o aprovechar la marca personal? Bien, es un concepto que si bien hace años ya se escucha, sigue siendo uno de los talones de Aquiles, por lo menos en mi día a día, en los ejecutivos, profesionales a los que acompaño. Es la parte que en general menos tienen trabajada. Obviamente que si llegan a mí es porque no la tienen trabajada, si no ni acudirían a mí, pero uno lo ve todo el tiempo porque más allá de mis procesos de coaching ejecutivo, también cada tanto hago. Hace poquito me tocó trabajar un proceso de una búsqueda de un gerente general y Mariano, te puedo asegurar, yo quedé asombrada de los perfiles que vi tan rústicos y tan poco trabajados a nivel gerencia general. Y yo dije, wow, o sea, realmente me asombró en 2025, en plena era de la IA, ver tantos ejecutivos que no tienen desarrollada su marca profesional. Y muchos me dicen, bueno, pero ¿es necesario tener el perfil? Sí, obviamente que no es el motivo que va a hacer que quedes o no quedes. En definitiva, se van a evaluar otras cuestiones mucho más profundas que cómo tengas diseñado tu perfil de LinkedIn. Pero es lo mismo que decir, bueno, voy a una fiesta y voy en jogging, en ojotas, no, o sea, tenés que cuidar. Eso respecto de lo que es la parte más de cáscara, ¿no? Porque en esto de la marca profesional hay una cuestión que uno puede abordar como más superficial de imagen, de lo que se ve, lo que muestro, lo que proyecto, y después está todo el contenido que sustenta eso. También sucede que yo puedo ver un perfil de un ejecutivo que es fantástico el perfil y digo, qué hermoso, avanzo una entrevista y digo, no, esto no se sostiene, lo que mostré no se sostiene, ahí tiene que haber una coherencia, pero es muy importante trabajarlo. Sucede que como es algo que sobre todo depende de la generación de la que hablemos, pero para los baby boomers, generación X, digamos, suele ser algo que cuesta un poco más porque no nacimos con un LinkedIn ya activo y vigente. Entonces, bueno, en muchos casos da fiaca, está esta como resistencia, esa fricción a sentir que no, que esto no sirve para nada, que son pavadas, que es todo pura cáscara, puro chamullo, como decimos aquí en Argentina. Y la realidad es que no. LinkedIn no es simplemente una red social profesional, es una base de datos de negocios mundial y es una plataforma en la cual, bien trabajada, realmente es una mina de oro. No hay mucha conciencia sobre esto, hay mucho desconocimiento, pero en la medida en que vamos tomando conciencia y comprobando cómo cuando vamos trabajando nuestra marca, nuestra red de contactos y hacemos las cosas bien, desde una estrategia con sentido, con un plan sistemático, los resultados llegan. Hablabas recién de coherencia, ¿no? Y a veces esto, ¿no? Mencionabas, a veces como que se veta bastante en las redes mucha actividad y mucha sobreventa en algún punto. Sí, mucho humo, como dicen. Bueno, algunos, sin dar nombres. Pero ¿dónde se encuentra el equilibrio? O sea, ¿qué está bien? O sea, ¿qué cosas hay que tener en cuenta al momento de decir, bueno, hasta dónde voy a fondo? Sí, bueno, es un tema porque LinkedIn no es Instagram, no es Facebook, entonces es muy importante también encontrar ese estilo propio. Y acá creo que se trata de poder diseñar esa estrategia de marca personal que por un lado va a tener que ver con el nicho en el que me muevo. No es lo mismo si soy ejecutivo, si soy el número uno de una compañía, y también hay que ver de qué rubro. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar en una agencia de marketing o en una startup tecnológico que en una empresa de oil and gas. O sea, cada empresa también tiene su cultura, sus estilos, sus códigos. Hay compañías que son más conservadoras, otras que son más disruptivas, entonces eso lo tengo que tener en cuenta. No para dejar de ser quien soy, pero si yo quiero seguir constituyéndome como un referente en esa industria, tengo que hablar un poco el mismo lenguaje y jugar al mismo juego. Eso es como el marco más general. ¿En qué industria me muevo? ¿Cómo se manejan los profesionales? ¿Qué es lo que es más aceptado y valorado y qué no? Después ahí vamos achicando y tenemos que pensar en cuáles son los grandes pilares que sostienen mi marca profesional. Tengo que pensar en cuál es mi objetivo. ¿Cómo quiero que me vean? Que me perciban. Me quiero constituir como un referente en X tema, en este otro, y a partir de ahí establecer mis ejes temáticos, seguir esa coherencia. Y en cuanto a lo que ya sería el formato de cómo comunico eso, ahí sí, me tengo que poner muy creativo, tengo que aprender, o lo tengo que aprender si soy yo quien lo va a ejecutar, o lo tengo que delegar en alguien que tiene que transformar todo ese contenido
en una forma atractiva, porque un error muy común que se ve, ahora ya se está cambiando un poquito eso, es esto de publicar contenido técnico que no le interesa a nadie, en un formato con un texto así, por ejemplo, de una forma aburrida. Y la verdad es que hoy por hoy uno puede transmitir conocimiento técnico, pero de una forma digerible, atractiva, interesante para nuestra comunidad. Todo eso también forma parte de mi marca profesional, encontrar mi estilo, que sí, que no. La verdad es que en LinkedIn hay de todo en cuanto a estilos. Yo soy más partidaria de, bueno, cada quien con su librito. Creo que es importante esto de mantener ciertos códigos, evitar hablar de política, de religiones, de fútbol, ni hablar, quienes son más futboleros, y tratar de abocarnos y centrarnos estrictamente en lo profesional y cuidar desde ahí qué es lo que queremos decir. Sepamos que lo que ponemos lo leen toda nuestra comunidad. Sí. Hay muchos que quizás no se dan cuenta y empiezan a emitir y escribir quejas que quizás traen situaciones que son verdad, pero no es el espacio para transmitir un discurso, digamos, negativo, pesimista o quejoso, sino la idea es proponer aportes, contribuciones a la comunidad. Sí, ni el aporte vacío, ni el cortar ni el pegar, pero tampoco ir a algo que quizás es para otra red. Claro, y esto que decías, Mariano, esto de la venta, ¿no? Tomo esto que hablabas, que muchos ven esto de la cosa más del vende humo. Yo escucho muchísimo esto de, no, bueno, porque yo en LinkedIn veo que publica fulano, mengano, que son compañeros, que yo lo conozco, que pone esto, pero en realidad no hace nada de todo lo que pone. Se escucha mucho esto. Obviamente que hay que poder sostener eso que uno elige postear, pero así como no sirve de nada que yo postee algo que después no lo puedo sostener, porque eso se cae en una entrevista, en una evaluación, tampoco sirve que yo cumpla objetivos, que tenga logros y que no los muestre, porque sabemos que no se premia solamente el buen trabajo, sino que es necesario comunicarlo, contarlo. Y para eso, digamos, el medio por excelencia hoy, a nivel profesional y de negocios, es LinkedIn. Bien, ahora nos vamos a meter capaz también algo de contexto, porque, bueno, siempre, o sea, lo que fueron los cambios tecnológicos trajeron momentos de transformación. Hay muchas organizaciones que también respecto de esto anuncian muchos cambios, o dentro de eso reestructuraciones. En las últimas semanas muchas multinacionales, o sea, están anunciando esto a nivel mundial. Y generalmente el low placement, y vos que tenés expertise en el tema, es un acompañamiento, y que me gustaría que nos cuentes un poco más, pero principalmente, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan estas organizaciones al momento de reestructurar, y sobre todo para los líderes, ¿no? ¿Con qué se encuentran? Lo que noto es que respecto a acompañar estas situaciones, que son las situaciones más difíciles, que creo que a todo, no solo al área de recursos humanos, sino a todo líder le toca transitar en algún momento, a casi todos en algún momento nos toca tener que llegar a esa situación de por H o por B, tener que desvincular a una persona. Nadie estudió y ni eligió dedicarse al mundo del capital humano, los recursos humanos para eso, entonces suele ser como el capítulo más negro, más evitado, el tema tabú, con lo cual lo que veo es que el gran desafío es que no estamos preparados en general. En la facultad no se nos enseña, independientemente que hayamos estudiado, que vengamos del palo de la psicología, relaciones laborales, recursos humanos, ingeniería industrial, no hay una materia que hable de, cómo trato desde lo humano, sobre todo, desde la parte, que es la parte más difícil, porque los números son números, procesos son procesos, pero sostener desde lo humano y desde lo emocional procesos de reestructuración, ya sea cuando estamos hablando de reestructuraciones grandes o masivas o de áreas enteras, a partir de fusiones, adquisiciones, reconversiones, como cuando nos toca simplemente tener que desvincular a una persona, quizás por desempeño, también es difícil. Y no estamos preparados para eso, se minimiza. Entonces creo que el gran desafío es, desde el lado de las compañías, preparar a sus líderes para poder afrontar estas situaciones. No sé si hacer un curso, digamos, de preventivo, de medidas como básicas para poder accionar responsablemente y humanamente ante estas situaciones, pero sí cuanto menos cuando se presenta, cuando uno ya ve venir la situación como compañía, o uno como líder, levantar la mano también, ¿no? Uno decir, la verdad es que no sé cómo encarar esta conversación, me cuesta, me resulta difícil, pedir ayuda. Es importantísimo trabajar en equipo,
entre recursos humanos y digamos, el líder directo, que esto no siempre se hace de esta forma y tan correctamente, de esta forma tan amalgamada. Hay muchas desinteligencias, digamos, mensajes cruzados. No se les suele dedicar el tiempo a diseñar bien esa conversación. Y es una conversación que tiene que ser diseñada con mucho cuidado. Por un lado, de lo técnico, no soy especialista en toda la parte hard, pero luego de asesorarnos legalmente y hacer todo como corresponde, inteligentemente también, viene la parte humana. ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo preparo? ¿Cómo preparo a la persona? Digamos, si hay... No es lo mismo, digamos, si yo ya sé, si la compañía sabe de antemano que eso va a suceder porque se viene una reestructuración. Hay otras situaciones en las cuales, cuando se va por desempeño, debería haber conversaciones previas que pongan en algún punto en aviso a esa persona que ese es un escenario que se puede avecinar y que se puede acercar, de modo tal que la persona psicológicamente se puede ir preparando, porque no es lo mismo saberlo o imaginárselo que de pronto uno sienta que está todo bien y llegaste un día y te cayó el baldazo de agua fría, que suele suceder muchas veces así. Entonces, bueno, hay mucho por hacer desde ahí, desde preparar al líder, poder diseñar ese proceso, verificar y chequear que hayan, en el caso de que sea por desempeño, que hayan estado esas instancias previas de comunicación, y si no las hubo, mínimamente tratar de tener una conversación previa como de, bueno, prender una alarma importante para que cuando venga esa comunicación no sea tan intempestiva y devastadora, sino que ya haya habido como un preaviso en algún punto, ¿no? Fundamental esto, preparar a los líderes desde la comunicación, diseñar el proceso, planificar bien los tiempos y después también trabajar con los que quedan, porque es acompañar, comunicar con humanidad, decidir como digo siempre, decidir con criterio ese despido, esa reestructuración, comunicar con respeto y acompañar humanamente ese proceso de salida de la persona de una forma también con gratitud por todo lo que aportó. Si no, la persona siente que, bueno, me cuidaste cuando entré, cuando estuve y ahora que me voy ya paso a ser un desecho, no te importo, ¿no? Entonces es muy feo realmente para las personas irse con esta sensación de que todo lo que di de pronto quedó en la nada y no valoraste nada. Entonces la forma en que salimos dice mucho también de la cultura de la empresa. Y cuidar a los que quedan también. Porque no es fácil ver cómo compañeros se van yendo y también se da un mensaje en la forma en que van saliendo y cómo se van tratando. También eso construye o destruye confianza, compromiso y un sinfín de cosas más, ¿no? No, totalmente. Me tocó estar en empresas que justamente trabajan mucho con el placement y otras que no, y sé la diferencia, pero me gustaría que nos cuentes vos, de tu mirada, ¿no? ¿Cuáles son los principales ventajas, beneficios que trae realmente, bueno, tener un programa proceso, de placement, sí. un proceso? Bueno, ante todo hay varios, pero ante todo es una forma también de construir y fortalecer la marca empleadora. La marca empleadora no se trabaja solamente en el antes de que la persona ingrese a la compañía para constituirse como una empresa atractiva para esa persona. Se sostiene en todo el proceso de experiencia de la persona, del colaborador, a lo largo de todo su camino y su recorrido por la compañía. Y también el proceso de salida es parte de esa marca empleadora. Y creo que ese punto es el más álgido y el que la mayoría descuida, que también es marca empleadora. Entonces, se invierte muchísimo presupuesto en un montón de acciones en otros estadios. Traer, y ahí ya ejemplo, es como que con lo que escribí con una mano lo borro con el codo. Entonces, eso realmente es preocupante porque todo ese esfuerzo que se puso y ese presupuesto termina diluyéndose. Entonces, ante todo es estar a la altura y cuidar todo lo que se viene construyendo en relación a marca empleadora. Por otro lado, también es un acto de responsabilidad social empresaria, porque le damos a la persona un espacio, herramientas para que pueda acortar su proceso de reinserción laboral, ya sea que quiera ubicarse en otra compañía o que quiera trabajar de forma independiente. Y sobre todo en aquellos casos en donde estamos hablando de personas que por ahí tienen muchos años en la compañía o que no han estado acostumbradas al ejercicio de buscar trabajo. No es lo mismo que se desvincule, por ejemplo, a un profesional de 50 años que trabajó casi toda su vida en esa empresa,
a desvincular a una persona de 35 años y que tal vez cambió 3 veces de trabajo. Y para esa persona quizás no resulte algo difícil tener que volver porque ya pasó por el proceso de ir a entrevistas y demás y está, como dicen, ayornado y no con esta sensación de estar oxidado. Y decir, bueno, se ve actualizado por lo menos. y más canchero también con esto de esa gimnasia. Porque no es lo mismo, esto pasa muchísimo, inclusive estamos hablando de ejecutivos que tienen cargos, digamos, muy altos en las compañías que de pronto quedan sin trabajo y no se saben vender, digamos, les cuesta un montón esto de empezar a golpear puertas, abrir conversaciones, ir a una entrevista y venderse porque sienten que están pidiendo, se ponen en una situación de mucha vulnerabilidad. Por toda esta cuestión es una forma también de ayudar, de apuntalar a ese grupo de personas que puede tener que ver con una cuestión etaria, a veces puede tener que ver con la experiencia previa que la persona tenga, con su especialidad, en fin. Es importante determinar si esa persona está como en ese grupo más, no sé si de riesgo, pero de mayor vulnerabilidad, para el cual un proceso de outplacement es mucho más crítico y más valorado que quizás para otros en donde por ahí no lo necesitan tanto. Y el otro punto también tiene que ver con esto de poder cuidar y preservar el clima laboral, la confianza y el compromiso de los que quedan. Porque si quienes quedan ven, desvincularon a mi compañero, a mi compañera, y la compañía le pagó un proceso de outplacement porque eso es un signo de que a la empresa le importa que esa persona se pueda reubicar y hay un interés real, entonces yo me siento también cuidado. En cambio, si yo veo que, bueno, lo desvincularon y no les importó, que van a hacer lo mismo conmigo cuando me vaya. Entonces ahí hay algo que se quiebra. Estos son tan solo algunos de los beneficios para la empresa. Del lado de la persona, claramente es fundamental porque es poder contar con un espacio, primero de atravesar emocionalmente toda la situación, de lo que implica transitar un despido, rearmarse, porque por más que yo haya sido Messi en la compañía, el día que me dicen no te necesitamos más, ahí se me viene toda la estantería abajo. Y más allá de la parte emocional, poder actualizar, primero trabajar en la estrategia, bueno, ahora vamos a hablar si quieres un poquito más de esto, pero bueno, dejarme acompañar y guiar también por un coach laboral que conoce y sabe del mercado, de qué se está pidiendo, cómo evaluar las compañías, cuál es la mejor forma de presentarme, es fundamental porque acorta muchísimo los tiempos. Estaba pensando mientras hablabas, ¿no? Que me imagino que habrá situaciones donde las personas, cuando hacen el proceso, dicen, bueno, la verdad que no quiero volver a trabajar, quiero, no sé, emprender. O puede pasar también que algunos ya se retiran, o sea, entonces están para decir, bueno, no voy a hacer más nada. Pero igual hay una necesidad ahí de decir, no hago nada a partir de mañana, ¿qué hago mi tiempo? Entonces, ¿cómo se trabaja en procesos capaz más diferentes a lo que sería una reinserción, ¿no? Sí, en general, por lo menos desde como suelo encarar mis procesos, pero mayormente un proceso de outplacement, al menos una buena práctica, no sé si lo hacen todos, pero es una buena práctica, es comenzar con un diagnóstico. Entender cómo llega la persona al proceso. Primero, cómo llega, qué edad tiene, cuál es su trayectoria, cómo llega, qué situación de vida, qué contexto tiene, qué aspiraciones. Y algo ya empieza a aparecer al principio, es... Bueno, no quiero saber más nada. En muchos casos es no quiero saber más nada con el mundo corporativo. Otros no, todo lo contrario. Te dicen, no, yo no sirvo para trabajar independiente, quiero sí o sí volver. Otros no saben lo que quieren y también puede pasar. Es lo más común porque también cuando uno atraviesa una situación de desvinculación suele pasar por un momento de una mezcla entre enojo, rencor, autorreproches, confusión. Es como, bueno, no sé si quiero seguir como seguía, porque evidentemente hay algo que ya se había vencido. Y es muy bueno poder darse ese tiempo para hacerse las preguntas y no seguir como en piloto automático, linealmente haciendo exactamente lo mismo, sino aprovechar esa instancia de que, bueno, ya estoy afuera, no tengo trabajo. Okay, es como que ya estoy atravesando el escenario tan temido. Lo peor que podía pasar, ya está. Ahora esto para arriba. Muchas veces pasa que personas están en un trabajo, quieren cambiar, pero no se animan, tienen miedo. Bueno, ya está, ya me echaron, ¿no? ¿Qué hago ahora? Y es el momento para hacerse esas preguntas. En lugar de salir corriendo a postular a cuanto aviso se cruza por mi camino,
empezar a preguntarme, ¿qué quiero hacer? Desde mi contexto de vida, desde mis motivaciones, desde mi experiencia, desde lo que tengo para aportar. ¿Cuáles son las vías posibles? Porque no hay una sola vía posible. Está la linealidad de continuar el mismo caminito que yo venía, pero hay otras opciones también. Entonces es abrir ese abanico y con conciencia, con estrategia y de la mano de un coach que me ayude a ver lo que no estoy viendo de mí, de mis planteos y también del mercado, pasar a una segunda etapa que tiene que ver con, bueno, en base a este nuevo norte que te estás proponiendo, diseñar un plan estratégico, una hoja de ruta y trabajar en las herramientas de marketing personal, que básicamente estamos hablando de currículum, perfil de LinkedIn, role-playing de entrevistas, y para quienes quieran seguir por la vía independiente se trabajan las otras herramientas que correspondan, ¿no? Armar, definir quién va a ser, a qué nicho voy a ir a atender mediante la prestación de mis servicios profesionales, qué problema voy a resolver, cuál va a ser mi propuesta de valor, armar un brochure, en fin, en base al camino que sigan se trabaja en esas herramientas. Pero primero hay que definir el nuevo norte, el plan estratégico y recién después. Y fíjate que en general se empieza al revés, es actualizo mi CV y decís, pará, pero si ni siquiera sabés qué quieres hacer y ya te vas a poner a trabajar en eso, esperemos un poquito. Y en la última etapa es lo que se le llama, ahí ya arrancamos, damos inicio a lo que es la salida al mercado. Básicamente es empezar a trabajar no solamente con la postulación a aviso, sino trabajar desde el networking, activando reuniones claves y estratégicas para aumentar las posibilidades de que me llamen, que me propongan una nueva posición, o bien generar reuniones con potenciales clientes para el caso de quienes quieran trabajar en forma independiente. Está muy bueno. La verdad que sé que contás mucho también en redes de todos estos temas y está recontra interesante la charla. ¿Dónde te encontramos si queremos buscar algo más? Donde más van a encontrar hasta el momento es en LinkedIn, es como mi red por excelencia. Me encuentran como Gaby Rendón. También estoy en Instagram, pero la tengo ahí un poquito más olvidada, como gabrielarendon.psi. Y me pueden encontrar también en Spotify con mi flamante podcast que se llama Santo Trabajo. Me encanta, felicitaciones, o sea, aparte del nombre me encanta. Contame un poco más del podcast. Bueno, el podcast nace con esta gran motivación de poder aportar, poner al servicio todos los años de experiencia, que ya son muchos, o sea, creo que estamos por los 25. ¿Y qué sucede? Me pasa que siento que tengo mucho para aportar y la realidad es que quienes llegan a trabajar conmigo, ya sea porque la empresa les paga un programa de outplacement, o bien porque contrata mis mentorías, no cualquiera puede o tiene la posibilidad económica de invertir en un proceso de alto valor. Entonces es como mi forma también de poder aportar, hacer mi aporte, mi granito de arena a todas esas personas a las cuales me gustaría poder ayudar y que no pueden acceder a costear un programa de coaching, por un lado. Y el espíritu tiene que ver con esto de transformar nuestro vínculo con el trabajo. Pensemos que estamos la mayor cantidad de horas de nuestra vida y de nuestro día y de nuestra vida trabajando, y por lo general solemos acostumbrarnos a que el trabajo sea una carga, a estar esperando que llegue el viernes. Entonces la propuesta del podcast es un poco esa, que deje de ser una carga y se transforme en un espacio de inspiración, que se transforme en un espacio de disfrute y en nuestra principal escuela de crecimiento personal. Es la gran propuesta. Está buenísimo. Bueno, a escuchar el podcast y bueno, seguramente a medida que la gente vaya escuchando se va enganchando mucho más con estos temas. En cuanto a estrategias, o sea, ¿se trabaja diferente cuando hablabas de un gerente general hace un ratito? Sí. Y quizás hay muchos perfiles o mucha variedad. ¿De qué manera atajás como las expectativas de esa diversidad que te llega? Bien, las etapas son las mismas, como recién estuve contando. Sí hay diferencias. La estrategia que se va a plantear, el plan estratégico que se va a diseñar va a depender mucho de los objetivos de la persona, pero básicamente te diría que es el mismo. ¿Qué sucede? Cuando estamos hablando de perfiles más, no me gusta decir más bajos porque no creo en esto de lo bajo iniciales, y lo alto. No, sí, pero hay muchos iniciales. O sea, perfiles quizás que en lo que es la pirámide, digamos, organizacional, tienen un puesto más de analista, que en volumen, en términos de volumen, hay muchas más posiciones de esas en el mercado. Por eso también ese tipo de posiciones, un analista, un administrativo, un analista contable.
por ejemplo, tienen tiempos de reinserción mucho más cortos, porque hay más vacantes que se van generando mes a mes, entonces en general con un buen plan se suelen reinsertar mucho más rápido. La principal diferencia creo que va por ahí, por el tema también de los tiempos, cuando a medida que vamos subiendo en términos de, bueno, el jefe del jefe, o sea, un gerente, un director, van a tener por lo general tiempos que suelen ser más extensos porque hay menos sillas y no son vacantes que se cubran de un día para el otro. Son decisiones que tardan mucho más tiempo en tomarse, más críticas, con más impacto. Ahí hay que trabajar muchísimo más la paciencia, sobre todo, porque se pueden estirar los tiempos, desde ya que esos tiempos se acortan muchísimo cuando uno trabaja con estrategia y con método. Y acá sí voy a hablar de algo, que esto aplica a cualquier nivel de seniority. No es suficiente quedarse con esto de postular a un aviso, que es lo que la mayoría hace. O sea, la mayoría ante todo arranca a buscar sin plantearse la estrategia, todo esto que hablamos de a dónde quiero ir, se saltean esa parte, es el error más común. El segundo es, bueno, empiezo a mirar, a ver qué aparece, miro, aplicar, así como en piloto automático, segundo error. Y me quedo en eso, y después digo, no me llaman, apliqué a 100 avisos y no me llaman, no, que los ATS, que los robots, que no sé qué, y empezamos a echarle la culpa al mercado. Y la verdad es que hay muchísimo más por hacer. Pensemos que, no sé el número exacto, no tengo ahora los estudios en mente, pero cerca de solo cerca del 30% de las oportunidades se publican. Hay un montón, el resto, estamos hablando del 70% de oportunidades no se publican por distintos motivos. Porque son procesos confidenciales, porque se cobran por referidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con eso? Si me quedo solo con las postulaciones, entonces... Y ni que hablar cuando estamos hablando de posiciones más altas. En general, las posiciones de gerencia general... Algunas se publican, pero la mayoría no se publican. Cuando estamos hablando ya de gerencias altas, direcciones, posiciones de CEOs, VPs, se manejan de otra forma. Pero más allá de eso, también para quienes estén en esos grupos en donde sí hay un montón de avisos, es mucho más efectivo y eficiente trabajar desde una posición más estratégica. Es decir, bueno, ok, ¿quiénes son mis empresas target? Listar las empresas, las que están más cercanas a mi experiencia y a lo que yo quiero ir a buscar. Y ir a buscarlas, identificar quiénes son las personas de esas compañías que me pueden abrir puertas, no solamente entablar conversaciones con el área de talento, sino y fundamentalmente con hiring managers, que un hiring manager es quien va a ser el día de mañana mi futuro jefe. Entonces empezar a conectar desde LinkedIn, que es la plataforma por excelencia, el medio, porque esto es, imagínense, o sea, esto hace años, no sé, 15, 20 años atrás no teníamos esta posibilidad de conectar con el gerente de producción de tal compañía, que si soy jefe de mantenimiento, el gerente de planta de una empresa, supongamos que yo soy jefe de mantenimiento y quiero ir a contactar al gerente de planta de una de las compañías en las cuales a mí me encantaría trabajar. Hoy lo puedo hacer. Lo conecto por LinkedIn con un mensaje potente. Bueno, hoy no les voy a contar eso porque estaríamos mucho tiempo. Mentoría, pero hay una forma de trabajar, de conseguir ese empleo sin pedir trabajo, sino yendo a comunicar cuál es el valor que tengo para aportar yo como profesional a esa compañía. Es cambiar un poco el switch, dejar de pedir para empezar a ofrecer, pero hay todo un método, una metodología que hay que aprender y ejercitar detrás de eso. Y es lo que termina haciendo que los tiempos se acorten y que no quede girando en ese loop de que postulo y no me llaman. Y eso va aumentando la frustración tremendamente conforme va pasando el tiempo. Estás mucho en contacto con empresas, ¿no? A través de todos los procesos. ¿Alguna práctica de alguna de las empresas, buena práctica, que te haya llamado la atención? Dijiste, la verdad que acá me saco el sombrero de lo que están haciendo. Creo que el programa de outplacement es sin duda, tener muy en cuenta esto, cómo acompañar a la persona en su salida y no solo en la entrada. Yo siempre digo, me saco el sombrero, aplaudo y admiro, y vuelvo, es por ahí muy básica la respuesta que te estoy dando, pero realmente, ¿por qué me saco el sombrero? Porque es muy fácil, creo yo, es muy fácil invertir en la gente que forma hoy parte de mi equipo, pero invertir en el que se está yendo, a mí eso me parece wow, un montón, porque estás haciendo un aporte a la comunidad.
estás haciendo un aporte que no te va a retornar, en algún punto sí con esto que habíamos de la marca empleadora, pero poniéndose entre paréntesis, estás pensando en esa persona, en su porvenir, en la huella que estás dejando y en el impacto en esa persona, en esa familia y en el mercado también, porque es seguir promoviendo buenas prácticas y es decir, a ver, esto en realidad tendría que ser algo que hagamos todos, todas las compañías, obviamente en la medida del presupuesto de cada compañía, no es lo mismo una multinacional que una pyme de 10 personas, pero en la medida de lo posible poder destinar cierto presupuesto a las personas que salen y no solo a las que están o a las que están entrando, a mí me parece de las prácticas más nobles y que más admiro, y que incluso hay empresas bastante chicas que invierten en esto y empresas muy grandes que no invierten, entonces no tiene tanto que ver con el presupuesto, sino más que nada con los valores y la cultura de la compañía y en poder decidir este tipo de iniciativas acorde a la posibilidad que tenga hoy por hoy. Clarísimo. Gaby, ¿algún mensaje final que te gustaría dejarnos? Que somos artífices y co-creadores de nuestra realidad. Creo que lo peor que podemos hacer es dejar en manos del mercado, del contexto, de mi jefe, de la empresa, mi porvenir, proponerles que tomen el timón y el volante de sus carreras profesionales, que lo diseñen intencionalmente y que en este diseño siempre tengan en cuenta unir el adentro y el afuera, como digo siempre, el alma y la estrategia. Mirar primero hacia adentro, luego mirar hacia afuera, hacia el mercado y poder encontrar en esa intersección cuál es ese mejor camino para mí en este momento. Digo en este momento porque el mundo cambia y nosotros también vamos cambiando. Bueno, gracias por venir, Gaby. Gracias a vos, me encantó. Y bueno, espero que les hayamos dejado algo constructivo y inspirador a todos y todas las que nos escucharon. Por supuesto, buen santo trabajo. Santo trabajo. Así que seguramente, bueno, te esperamos nuevamente. En algún momento nos vendrás a contar cómo te va. Gusto. Muchas gracias, de verdad. Bueno, un placer. Al contrario. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias. Chau, chau.